Y Carlos, si quieres, pasamos a la siguiente noticia, que esta sí tiene que ver propiamente con un lanzamiento, con un nuevo terminal, como es el caso de este nuevo Motorola Edge S que se ha hecho oficial en China. Ojo, llega con el nuevo procesador Snapdragon 870, es decir, este no es el Snapdragon 888 de más alta gama, pero sí que es superior, por ejemplo, al procesador 865 Plus del año pasado, ¿no? Hay un término medio. Llega con pantalla de 90 Hz, conector de 3,5 milímetros y un precio bastante atractivo. Lo primero, Carlos, diseño muy en la línea de Motorola, ¿verdad? Yo creo que ahí coincidirás conmigo. ¿Qué te parece? Sí, A mí me parece bonito, tío. Bien, a mí me parece bonito. A mí los teléfonos de Motorola sí que es verdad que en los últimos años no tienen muchísima personalidad, pero les queda bastante chulo. Seguimos teniendo el logotipo en la parte trasera, tenemos un degradado de color, aparecen unas imágenes azul que según cómo le incide la luz le hace un efecto, tenemos una disposición de 4 cámaras en un formato cuadrado. Ya os digo, no han reinventado la rueda ni muchísimo menos en términos de diseño, pero les ha quedado bastante apañadito. Tenemos una doble cámara frontal, que esto es llamativo porque es algo que te diría que prácticamente se ha perdido, ¿no? Algunos fabricantes lo habían incluido. Recuerdo que para poder hacer fotografías en gran angular o algunos de ellos para poder tener un mejor reconocimiento. Aquí parece que tendrá el uso de poder tener estos dos sensores y hacer fotografías un poquito más ampliadas. Pero poco más, ¿eh? Lo que sí que es verdad que es un teléfono que tendrá un muy buen procesador, si esto se promete, o sea, no será el último de Qualcomm, pero vamos, si dicen que es mejor que un 865 Plus, estaremos delante de un procesador extremadamente potente, o sea, un super gama alta, aunque no sea el último, yo esto lo catalogo como un teléfono super gama alta. Sí que es verdad que por lo demás es continuista, ¿no? En cierta forma, 5.000 mAh, 20 vatios de carga rápida, que tampoco es demasiado. Las memorias un poquito habituales, pero claro, en la si hacemos la conversión básica son 6 de RAM, DDR5 y 128 de almacenamiento UFS 3.1. Y antes de que sigas con el precio, Carlos, evidentemente es un teléfono 5G, evidentemente admite Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 y tiene una pantalla que es aquí, claro, o sea, cuando veáis el precio vais a entender por qué Motorola ha tenido que reducir en algunos aspectos. Esto es así, ¿no? Entonces la pantalla no es OLED, es LCD de 6,7 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. De hecho, el lector de huellas no está incluido bajo la pantalla, sino que está en el lateral derecho, en el marco del dispositivo, ¿no? Es interesante, pero claro, tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Igual que las cámaras. La principal, 64 megapíxeles, ok, focal 1.7, luego tenemos un gran angular de 16 y luego ya las otras dos son un módulo de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor TOF, es decir, las típicas ahí que ponen de relleno. Claro, hay que recortar en cosas, Carlos. Este es el ejemplo, explicándolo mal y pronto, es como el Pocophone de Motorola. O sea, primando la potencia por encima de otros parámetros, ¿no? O sea, al final tienes que coger. Fíjate, el año pasado lo hicieron al revés, ¿no? Teníamos el Motorola Edge, para entendernos, que era un procesador que era un teléfono que era muy bonito, tenía una muy buena pantalla, tenía unas cámaras bastante dignas, un diseño muy diferencial, pero incorporaba el Snapdragon 765. Claro, es decir, que era un procesador que estaba muy bien, de gama media, 5G. Para mí, yo creo que es más inteligente hacerlo como el Edge que como este último, a título personal. O sea, prefieres un procesador un poquito inferior, pero el resto de cosas mejor que el procesador súper guapo. Absolutamente. ¿No? Porque yo no conozco un usuario que no tenga suficiente con un 765, sinceramente. O sea, no creo que nadie haga tareas tan exigentes en un teléfono que requiera, o sea, que prefiera prescindir cámara, pantalla, diseño por tener un poco más de potencia. Porque si hablamos de un procesador de gama baja, te diría, hostia, pero es que ya es un procesador muy solvente, ¿no? Y en este caso es lo contrario. Tenemos peores capacidades multimedia a todas luces, ¿no? O por lo menos eso parece de primeras, incluso 90 Hz, que está muy bien, pero no es un abanderado en lo que nos estamos encontrando en el sector. No tiene una pantalla AMOLED, cosa que Motorola venía abrazando desde hace un montón de tiempo. Era uno de los fabricantes que más paneles AMOLED utilizaban y habían normalizado en precios más contenidos. Así que si todo parece indicar, sería el típico teléfono que costaría 500, 600 euros en nuestro mercado, con un muy buen procesador, pero características un poquito más de gama media en el resto de componentes. Repito, yo no me subo a ese barco, o sea, yo estoy más en el otro, pero bueno, adelante, o sea, al final Motorola tiene que intentar hacer cosas distintas. Sí, hombre, yo sinceramente como estrategia de marca no lo veo mal, quiero decir, al final sabemos que aunque no sea lo ideal, sabemos que el tener un procesador llamativo vende, claro, sí o sí, y estamos hartos de decirlo, que aunque tú leas las especificaciones y parezcan iguales entre unos teléfonos y otros, luego no son las mismas, quiero decir, una pantalla de 6,7 pulgadas, tasa de refresco
con 90 Hz, Full HD, no tiene nada que ver a otra pantalla con las mismas pulgadas, con la misma tasa de refresco, con la misma resolución. Es decir, luego depende mucho del trabajo que hace el fabricante. Entonces, no decimos que esta pantalla LCD vaya a ser necesariamente peor a una pantalla IPS o a una pantalla OLED. Habrá que probarlo, evidentemente, pero sí que Carlos, que tiene ya el ojo clínico, el ojo curtido, sabe bien que, bueno, que evidentemente vamos a tener que renunciar a cosas. Yo no sé, sinceramente, me gusta que lo hayan hecho así, creo que les va a ayudar a diferenciarse. Además, sumado al buen trabajo que hace Motorola con el software, que eso es algo que no ha cambiado pese a la compra de Lenovo, o sea, es algo que siguen manteniendo un software muy stock. De hecho, este teléfono saldría evidentemente con Android 11. No sé, creo que puede ser una alternativa, ¿no? Bastante interesante a los Pocophone y similares, que tengan esa apuesta tan clara por el hardware. Evidentemente vais a tener más versiones, ¿no? de RAM y almacenamiento. No sé, veremos a ver, pero a mí me parece interesante deciros que parece ser que fuera de China este teléfono no se llamaría Edge S, sino que llegaría como Motorola G100. Lo digo por si veis alguna noticia, que sepáis que en teoría es el mismo modelo. En fin, Carlos, veremos a ver qué pasa, ¿no? Sí, veremos qué ocurre. Al final el nombre también tiene sentido, ¿eh? Parece que Edge lo habían reservado para gama un poquito más alta y la G siempre ha sido asociada a un teléfono de gama media, ¿no? Quizá un gama media premium, como lo entendemos, pero quizá esta división es para gama. Pero bueno, seremos pacientes.